Hola chicos, buenas noches. Bueno, como lo prometido de la capacitación de hoy era mostrarles a ustedes cómo se diligencia este formato, entonces vamos a explicar de una manera más breve cómo se debe diligenciar esta cotización, ¿sí? Retomando, pues ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer en el momento de estar con el cliente es pues hacer una presentación informal. Como ven, el formato aquí nos muestra algo que se llama asesoría integral y nos hacen una serie de indicaciones de qué preguntas debemos tener hacia el cliente en el momento de la entrevista. En ese caso hay varias, como si cuenta con una inicial o cómo piensa hacer el negocio, si tiene vehículo, cuánto tiene valorizado el vehículo. Entonces nos hacen una sugerencia de algunas preguntas genéricas, pero pues como yo les he dicho a ustedes, la idea de la presentación informal es que usted se conozca con el cliente. Cuando el cliente llegue al concesionario, pues usted se va a presentar con su nombre y siempre se va a dirigir al cliente con señor o señora seguido del apellido. Y va a entablar con esa persona una conversación amistosa, fluida, que no suene como que usted está haciendo una entrevista o está haciendo una especie de, cómo le explicara? Como una encuesta, como tal, sino que usted trate de hacer una comunicación más asertiva con el cliente. Recuerde siempre buscar temas en común y hacer preguntas importantes para el cliente, como no solamente saber cómo nos va a pagar el vehículo, o sea, si cuenta con la inicial, si la compra va a ser para allá, si la compra depende de otra persona o si tiene autonomía de tomar esa decisión, sino que también hay que tomar el tema personal del cliente, averiguar para qué necesita el vehículo, eh, cuál va a ser el uso que le va a dar, si tiene urgencia del vehículo, si necesita el vehículo para allá, si el vehículo lo va a utilizar para la familia, si lo va a utilizar solamente para el trabajo, si lo va a utilizar para el trabajo, si hace viajes constantemente en el vehículo, qué personas integran la familia del cliente, cuántas personas harían uso del vehículo. Ese tipo de preguntas que no están en el cuestionario son muy importantes porque, como ya les he explicado, nos va a dar un índice o un indicio de cómo es que el cliente piensa solucionar su problemática, y también nos va a permitir tener un mayor dominio en el momento de hacer una presentación comercial de nuestro producto. La idea es que estas preguntas, como yo les he dicho, se hagan de una manera tranquila, conversada, no solamente haga preguntas referentes a la negociación, sino otras que no tengan nada que ver, como tratar de encontrar afinidades. Si la persona practica un deporte, contar una anécdota. Si la persona le dice que viajó a X lugar y usted ha viajado, contar una anécdota. Si son hinchas del mismo equipo de fútbol, compartir esas emociones. Ese tipo de cosas ayudan mucho a que el cliente gane confianza con usted como asesor, y va a ser una persona que al momento de que usted esté planteando un negocio va a ser mucho más comprensible, o va a tener una mayor informalidad con usted, entonces no va a estar como tan predispuesto a ponerle negativas. Recuerden que eso es pues parte de lo que llamamos aquí como asesoría integral, y hay que combinar lo que hemos visto ya sobre el método SPIN, que ustedes saben que el método SPIN es situación, problema, implicación y necesidad. Entonces hay que hacer una burbuja complementaria, es decir, utilizar todas estas preguntas asertivas con lo que es el método SPIN para poder tener una mejor formulación de lo que el cliente nos está buscando. Cuando hayamos hecho esa presentación informal, tengamos la información suficiente del cliente, tenemos que dictaminar cuál es el escenario del cliente, es decir, si el cliente tiene una urgencia, una prioridad o una necesidad que deba de solucionar. Entonces, recapitulando, la urgencia en el cliente siempre es para solucionar algo inmediato, es decir, necesitan un vehículo de manera inmediata porque debe de transportar o a una persona que no tiene forma de movilizarse,
¿sí? O porque tiene que hacer desplazamientos muy largos para un trabajo que tiene ahora y le queda muy complejo, o tiene una empresa, por ejemplo, y ya mismo necesita un vehículo para hacer sus domicilios. Ese tipo de personas tienen una urgencia y hay que darle una solución inmediata. Si esa persona no cuenta con los suficientes recursos como para adquirir el vehículo de contado, pues va a buscar sí o sí una financiación directa con un banco, y por la misma urgencia de la situación no le va a, digamos, a interesar mucho el sobrecosto del vehículo, ¿sí? Pero si esa persona cuenta con un buen capital, pues ya saben que le podemos dar un manejo más adelante. Ahora, si la persona como tal tiene una prioridad, la persona no necesita solucionar algo de manera inmediata, pues es alguien que le podemos dar un mejor manejo, porque una prioridad es, por ejemplo, alguien que en su casa tiene dos niños que estudian y cada niño tiene un transporte diferente. Adicional, esa persona, por ejemplo, trabaja y tiene que transportar a un familiar o a la pareja también al trabajo. Entonces esas personas diariamente se están gastando 4 pasajes para regresar y otros 4 para devolverse. Entonces ahí hay un costo nominal importante para el cliente, y no solamente eso, sino que el factor tiempo para el cliente ahí es muy importante, porque tiempo es lo que no tiene una vida muy agitada haciendo eso todos los días. Entonces esa persona, al tener la prioridad de solucionar ese inconveniente, se le puede dar un manejo mucho mejor de la situación, ¿sí? Es alguien que es más receptivo a la idea de poder tener el vehículo con nosotros, siempre y cuando cuente con un capital suficiente para no solamente ingresar, sino también poder hacer más adelante un adelantamiento de cuotas, como ustedes ya más o menos saben el funcionamiento. Y hay personas que ya tienen una necesidad. La necesidad es una solución que no es temporal, como sería la prioridad, como sería algo prioritario urgente, sino que eso ya es a término indefinido. Es decir, la necesidad de transporte de una persona puede implicar trabajar a distancias largas, o viajar bastante, o en la casa tiene una persona con una enfermedad terminal que necesita ir constantemente a citas, o sencillamente está cansado o abrumado del transporte público por temas de tiempo. Es decir, mire que hay bastantes escenarios en los cuales uno puede determinar cuál es la situación como tal del cliente, y si nosotros logramos determinar cuál de estas 3 situaciones, si es urgencia, prioridad o necesidad, podemos ya tener en nuestra cabeza la presentación que le vamos a hacer comercial al cliente. Listo. Cuando hayamos hecho esa presentación informal, como hemos visto hasta ahora, vamos a hacer lo que yo les he comentado, que es una presentación formal. La presentación formal es la presentación del vehículo. Recuerden que el cliente nos está buscando a nosotros no precisamente para comprar un endeudamiento con el banco o un sistema de ahorro programado. No, el cliente viene buscándonos a nosotros con el fin de adquirir un vehículo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es vender el vehículo. Vender un vehículo no es entregar un vehículo y que él me pague, no, eso es una transacción. Vender el vehículo es demostrarle al cliente por qué el producto que yo le estoy ofreciendo es mejor que el de la competencia. Y aquí es donde nos tenemos que poner la camiseta de la marca a la cual estamos representando. Entonces, ahí es donde tenemos que tener algo muy claro, y es que nosotros no podemos vender las características tanto del vehículo como el producto de nosotros. Tenemos que vender son beneficios, mostrarle al cliente el por qué debe adquirir lo que nosotros estamos ofreciéndole y por qué es mejor que el de la competencia. En ese orden de ideas, cuando pasemos a la presentación formal del vehículo, la idea que usted debe de tener en mente es mostrarle las cualidades que tiene ese vehículo, ¿sí? En fin o en solución de lo que el cliente tiene como problema o necesidad o urgencia. Listo. Entonces, la idea es que cuando usted esté con el cliente y haya hecho el primer paso y pase a la presentación del vehículo, es que usted comience presentando el vehículo siempre por el frente, ¿sí? Si de pronto no dominas terminologías del vehículo, venda lo que es evidente en el vehículo, pero que para el cliente muchas veces pasa desapercibido. Por ejemplo,
La presentación de un vehículo comienza por la parte frontal, donde vamos a ver en la mayoría de casos que está el motor. Lo que debes de hacer es, estando el cliente al lado tuyo, estar a una distancia de 2 metros para poder visualizar el diseño como tal del vehículo, las líneas del vehículo, y sobre eso empezar a mostrar las características, pero como beneficios. Es decir, si estás de frente del vehículo vas a poder divisar que tiene obviamente pues un set de farolas, unas exploradoras, una parrilla frontal. Entonces ese tipo de cosas lo que debes de hacer es buscar la manera de ofrecérselas no técnicamente, sino como algo que para él le dé un símbolo de diferencia o estatus. Recuerden que los vehículos son diseñados con ciertas líneas para dar a los clientes sensaciones de estilo, de lujo, de personalidad, de deportivas. Entonces, basándonos en esos diseños, vamos a poder ofrecer el vehículo sin necesidad de un dominio completo de la esencia. Entonces vas a poder ofrecerle, porque es muy importante que nuestro vehículo tenga una parrilla más grande. Entonces ahí tú ya entras a tener argumentos sobre el refrigeramiento del motor, que eso hace que tenga menos desgaste mecánico ni menos consumo de energía, de combustible, perdón. Empiezas a mirar la parte de las farolas, a decirle que tiene un diseño pues mucho más moderno, más continuista, más deportivo, más lujoso, dependiendo el vehículo que tenemos y lo que el cliente nos haya transmitido que necesita. Igual si tenemos unos set de exploradoras, hablar del tema de lo importante que es tener unas exploradoras en un vehículo por tema de seguridad. Listo, después de que hayamos hecho esa presentación, seguimos yéndonos hacia la parte de la puerta del acompañante, es decir, no donde se haría el conductor, sino al otro lado, y ahí en ese punto vamos a abrir la puerta y invitar a cualquiera de las dos personas, en ese caso si son dos o una, a que se siente. Después de que la persona se siente, vas a mostrar, por ejemplo, si la silla se reclina hacia adelante, hacia atrás, si el espaldar es regulable, si tiene apoyacabezas, mostrar la bondad del espacio donde está la persona, la distancia de las rodillas a la guantera para que la persona se sienta más cómoda en viajes largos. Después de que hayamos hecho eso, nos podemos ir a la parte de atrás. Recuerden que en el paso número 1 que les indiqué, la presentación informal, es muy importante preguntar siempre cuántas personas habitan en la familia o cuántas personas van a hacer uso del vehículo. ¿Por qué? Porque si la persona tiene niños pequeños, adultos o mascotas, podemos utilizar ese argumento a favor en el momento en el que estemos vendiendo el vehículo o inclusive mucho más adelante, mostrando pues que el vehículo tiene cinturones de seguridad de 3 puntos, que da mejor protección en caso de colisión, que tiene anclajes ISOFIX para las sillas de los niños, o si por ejemplo la silla es reclinable en su totalidad, podemos tener mejor capacidad de bodega. Y después de que hagamos ese proceso, vamos a la parte trasera del vehículo, abrimos lo que es la cajuela, y en vez de aquí hablar en términos técnicos, recuerde que las fichas técnicas tienen los números, y los clientes cuando van al concesionario han visto bastantes videos o se han informado, se han dateado del vehículo. Es tratar de poner al cliente en síntesis de cosas que pueden pasar, o sea, de cosas que son normales en la vida cotidiana de ese cliente, como por ejemplo, si el cliente viaja mucho, pues ponerlo en contexto que las maletas que él requiere para el viaje que vaya a emprender más adelante le van a caber perfectamente en la bodega, o que si la persona hace unos mercados constantemente ahí le van a caber. Si la persona va al gimnasio, mostrarle que la maleta del gimnasio le puede que puede caer fácilmente en ese espacio. Si la persona, por ejemplo, tiene mascotas pequeñas, que los guacales de los animalitos caben ahí. Si la persona tiene un niño recién nacido, que el coche del niño cabe perfectamente, etcétera. Listo. Contextualizar al cliente con cosas que pasan en la vida cotidiana. Después vamos a la parte donde se haría el cliente o se haría el conductor, abrir la puerta, y si son dos personas, esperar que ellos decidan quién se va a sentar. Muchas veces, si la persona que se siente no es la que te está preguntando
quiere decir que mucha o gran parte de la decisión de compra depende de esa persona. Entonces usted ya captó algo que no pudo haber captado de pronto en el momento de la presentación informal que usted va a tener con el cliente. Ya usted ya está viendo algo que no pudo ver anteriormente. Acompaña a la otra persona para que se siente en la parte de adelante y usted se hace en la parte de atrás y usted ya va a empezar a mostrar el vehículo por dentro, pero siempre hablando en son del beneficio, como que por ejemplo el volante se puede regular en altura y en profundidad y eso hace que si hacemos un viaje a larga distancia sea mucho más cómodo. Mostramos lo mismo que con el cliente anteriormente, la regulación de la silla en el espaldar, hacia adelante, si tenemos el apoyacodos o el apoyabrazos, si tenemos por ejemplo en el vehículo sunroof, mostrarle al cliente cómo funciona o para qué sirve. Eso normalmente lo hacen como para que el vehículo sea más deportivo. Si el vehículo cuenta por ejemplo con una pantalla táctil, encender la pantalla táctil, mostrar al cliente cómo funciona la pantalla táctil, cómo podemos meter los cambios, cómo podemos controlar todo lo que es el tema del enlace de nuestro teléfono inteligente con esa pantalla, de cómo podemos contestar llamadas desde ahí, cómo podemos sincronizar nuestros mensajes y nuestros contactos, cómo podemos utilizar el GPS del vehículo si vamos a viajar, cómo podemos ir o reproducir una película. Todo eso el cliente lo necesita saber, explicárselo de una manera que el cliente no tenga muchas dudas, es muy fácil. Y después podemos hablar sobre la transmisión, que es los cambios. Si el vehículo es mecánico o automático, pues decirle al cliente si es mecánico que nuestro vehículo con caja mecánica de 5, 6 o 7 cambios, pues tiene la particularidad de que la caja mecánica transmite mejor potencia que una caja automática. Y si es una caja automática, decirle que al ser una caja automática no necesitamos de un embrague para poder meter cambios, entonces es mucho más cómodo para el cliente poder hacer eso y que pues la caja se maneja de manera secuencial, es decir, los cambios los va manejando la computadora. Listo. Ya después de que hayamos hecho esa presentación, lo más recomendable es que usted haga ciertas preguntas asertivas. Por ejemplo, preguntarle al cliente